Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Con ese saludo que es propio del Domingo de Resurrección, pues quiero saludarte en este último día de ese gran domingo. Recordemos que a lo largo de estos 8 días hemos vivido constantemente y hemos meditado como un gran domingo la fiesta de la resurrección. Claramente es una fiesta que no puede quedarse acá. Tiene que trascender. Mañana cuando nos levantemos para hacer nuestras labores, a nuestros trabajos, a nuestros centros de estudio, etcétera, debemos levantarnos con la misma convicción. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Cristo camina con nosotros. Y es que el relato que hoy con el que cerramos esta octava de Pascua del Evangelio según San Juan, nos presenta dos momentos con una semana de diferencia entre cada uno. Siempre es importante comprender también algunos gestos y sobre todo que Juan hace hincapié en ciertas experiencias y ciertos simbolismos. Primero que tenemos que ver es a la comunidad reunida, metida en un cuarto, asustados, con puertas, ventanas, todo cerrado, por miedo a los judíos. ¿Por qué? Está muy fresca la pasión, está muy fresco el padecimiento de Cristo. Entonces, evidentemente y humanamente hablando, sin haber todavía entendido el plan que Dios tenía en Cristo, pues hay temor. Y a veces cuando hay temor, el principal problema que tiene a veces el ser humano es justamente que se cierra completamente. Nos metemos en un caparazón, en una coraza, y no permitimos que nadie nos ayude a salir de esas situaciones. Normalmente decimos, es mi problema, es mi vida, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es peligroso porque Jesús, porque al cerrarnos, decía hecho San Juan Pablo II, que no hay peor prisión que un corazón cerrado, porque se priva de la posibilidad de ayuda primero de Dios y de los medios que Dios quiera utilizar. Es claro que tenemos que aprender a ser muy cuidadosos de quien le pedimos ayuda, pero siempre no podemos cerrarnos porque nuestras fuerzas son muy limitadas. Y eso era lo que le ocurría justamente a los apóstoles, quienes estaban escondidos por temor a los judíos. Pero entonces dice que Jesús se presenta en medio de ellos y les dice, como meditamos en el Evangelio del jueves, si mal no recuerdo, paz a vosotros, el regalo de la paz. Esa paz que no exonera de las dificultades, pero se convierte justamente en un punto de sostén para saber que lo que estoy pasando, que lo que estoy viviendo, verdaderamente es, puede ser vencido en el nombre de Cristo. Entonces por eso les da la paz. Y dice que adicionalmente a eso les enseña sus llagas como una prueba más de que para lograr la resurrección hay que luchar, hay que batallar. Vivimos en una constante batalla espiritual. Porque el demonio no quiere que pues nos quiere arrancar de las manos del Señor. Y es cierto, el Señor ya dio todo lo que tenía que dar. Y el Señor sigue actuando en medio de su iglesia. Pero el demonio no se va a quedar quedito. Y él va a querer siempre alejarnos de la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? En esas marcas de sus manos, de sus pies, de su costado, Él indica y recuerda que la batalla está, pero que puede ser vencida cuando nos abandonamos a la fuerza del Señor resucitado. Entonces vean qué bonito esto. Y al final hay otro gesto espectacular, que es que dice el Evangelio que sopla sobre ellos. ¿Dónde hemos visto ese soplo anteriormente? En el Génesis, en la creación, donde dice que el Señor hace al hombre de barro y sopla sobre él aliento de vida. Pues bien, esta nueva humanidad que nace de Cristo resucitado, pues justamente también recibe el soplo de vida del Hijo de Dios, que también es Dios, y que al final es recibir también a Dios a través del Espíritu Santo. Y lo da para una misión, que es la reconciliación del mundo, dando justamente lo que dice el poder de atar y desatar, de perdonar pecados y de amarrarlos a quien no desea, pues justamente acercarse a la salvación. Don maravilloso de la iglesia.
que vivimos en el sacramento de la reconciliación. Ay, es que un hombre, yo no voy a decirle mis pecados a un hombre igual que yo. Es que él no en ese momento no es un hombre, es quien actúa y quien hace de puente a través del Espíritu Santo para que el Señor te perdone tus pecados. Es una experiencia liberadora totalmente, de la cual estamos invitados justamente a acercarnos de esa fuente de gracia. Entonces lo primero que debemos de pedir al Señor es la capacidad de entender y de abrir nuestro corazón para acercarnos a ese manantial de gracia que Él siempre quiere darnos. Porque justamente, como lo dice el apóstol San Pablo, el deseo de Dios es que todo hombre se salve y que llegue al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos alcanzar la vida eterna. Eso por esa parte. Otro segundo tema muy importante en este, pues, justamente segundo domingo de Pascua, que también es conocido como In Albis, es la necesidad de la experiencia de la iglesia. O sea, estamos llamados a formar parte de la iglesia, no solamente como una estructura o una organización, no, sino a vivir justamente como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, donde todos, cada uno de nosotros, según nuestra condición y según el llamado que Dios nos da, estemos dispuestos a servir a los demás con entusiasmo y alegría. Por eso habla justamente en la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan, de que es cumplir los mandamientos. Quien ama al Padre cumple los mandamientos y por consecuente los mandamientos que el Hijo nos ha dado. ¿Y cuál fue aquel mandamiento maravilloso que nos dio durante la última cena que Él compartía con sus apóstoles? La del amor. Entonces, la experiencia cristiana, mi encuentro con Cristo, no puede entrar en una comunión o en una espiritualidad intimista donde es Cristo y yo y Cristo nada más. Es cierto, el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre de manera personal, pero siempre nos llamará a vivir dentro de la iglesia, a vivir dentro de la comunidad, a vivir con otros, dando testimonio. El primer lugar de testimonio, ¿cuál debería de ser? Nuestros propios hogares, nuestras propias familias. Y en cada lugar, en cada momento y en cada situación donde tengamos la oportunidad de dar testimonio del Señor, pues darlo conscientemente de que Cristo está vivo, que en mí se refleje la experiencia de un Cristo vivo, que vive en una comunidad. Qué importante se vuelve eso. De hecho, se marca más la experiencia y el valor de la comunidad, de la iglesia, en la situación de Tomás. Tomás no estaba en ese primer encuentro, en ese primer pues domingo que tienen encuentro con el Señor. Y él va justamente, llega nuevamente donde están los apóstoles, ellos le dan testimonio y les dicen con entusiasmo, hemos visto al Señor. Pero él dice, hasta no ver, no creer. ¿Por qué pasa eso? Por alejarse de la comunidad, porque el Señor actúa en su iglesia, el Señor actúa en su cuerpo místico, el Señor actúa a través de todos y cada uno de nosotros. Cuando nos separamos de la iglesia, ahí es donde empezamos a perder esa fuerza de encuentro con el Señor. Que el Señor nos seguirá hablando porque su misericordia es muy grande. Pero este camino no puede ser llevado solo, sino es en comunidad, apoyándonos unos a otros con nuestros dones y talentos que logren compensar nuestras debilidades. Entonces, después dice el Evangelio que Jesús se vuelve a presentar, vuelve a dar el regalo de la paz y ahí se increpa a Tomás. Y le dice, mete tus dedos, aquí están mis manos, mete tu dedo, aquí está mi costado, mete tu mano. Y nos da una verdadera bienaventuranza que es llamada a cada uno de nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. Tal vez nosotros no pudimos vivir en aquel momento donde Jesús predicaba, sanaba y demás. Pero somos capaces de sentir en nuestro corazón la fuerza del Espíritu Santo, como esa prenda y como ese testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero también hay que tener claro que por fe somos capaces de entender y de descubrir
el mayor regalo que Cristo nos ha dado, que es su presencia eucarística. Saber que ese pedacito de pan ya dejó de ser pan, ahora es cuerpo. Ya dejó ese vino, ya dejó de ser vino, se convierte en sangre. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo puede hacer todo. Y si aún fue capaz de levantarse glorioso de la muerte, me van a decir que no va a ser capaz de llegar y tomar dos elementos de la naturaleza y quedarse en ellos. También el Señor nos acompaña constantemente. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando lo invocamos, ¿con cuánta regularidad invocamos al Señor en nuestro día? ¿O solamente cuando tenemos una dificultad o un problema? No, estamos invitados y estamos llamados a que el Señor sea parte de Él, desea acompañarnos. Él está vivo y desea caminar a nuestro lado. Entonces abramosle las puertas de nuestro corazón al Señor y digámosle con el entusiasmo y con la alegría de Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero con el cuidado siempre de pedirle al Señor la disponibilidad y la apertura de corazón que solo puede darnos la fe, de que si Él verdaderamente es nuestro Dios, que si Él verdaderamente es nuestro Señor, Él tome nuestra vida y la vaya guiando según lo que sea mejor para nosotros. Y de nosotros depende confiar en su perfecta voluntad. Muchas veces se ha hablado sobre el tema del Padre Nuestro. Verdaderamente cuando decimos hágase tu voluntad, estamos dispuestos a que sea la voluntad de Dios la que se dé en nuestra vida. O queremos que empatar, por decirlo de alguna manera, la voluntad de Dios con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Que no está mal que los tengamos, sino que aprendamos en la confianza en el Señor, de que el Señor en los tiempos oportunos nos va a dar aquello que nuestro corazón anhela, pero sobre todo aquello que nuestra salvación necesita. Hoy es un día para decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, donde verdaderamente al entender que el Señor es nuestro Dios, poder también actuar con su misma misericordia. Hoy también que como fiesta, pues adjunta, por decir de alguna manera, a esta celebración de la resurrección, pues recordamos esa revelación privada que tuvo Sor Faustina, donde se habla de la misericordia del Señor, el amor de las que llega, que nace de las entrañas, un amor dispuesto como el amor de madre a darlo todo por el bien de sus hijos. Y con ese mismo amor, con esa misma misericordia, con esa misma disposición, es como nosotros también estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Pidámosle al Señor verdaderamente el poder y la gracia de llevar a los demás con entusiasmo y alegría. Que podamos ser continuadores de su amor y que cada paso que demos verdaderamente sea movido con la luz gloriosa, con esa misma luz que rompió la noche en ese día de la resurrección, esa misma fuerza que dejó impregnada, que dejó marcada la silueta del Señor en ese santo manto de Turín. Y sobre todo, que brille en nuestra vida para iluminar a los demás y ser nosotros verdaderamente sal y luz de la tierra. Feliz domingo, feliz descanso en el resto de este día, si estudia descanso, y que la semana civil, la semana que inicia el próximo lunes, sea mañana, sea de muchas bendiciones y de muchas cosas buenas. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.